Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a linealizar un modelo de tanque de mezclado y vamos a simularlo con el modelo no lineal original para evaluar la exactitud de uno y de otro. El tanque de mezclado va a ser este de aquí. Entran dos productos A y B que se mezclan y salen por una tubería que descarga a presión atmosférica en el fondo. Las ecuaciones físicas van a involucrar a los volúmenes almacenados en el interior y sus derivadas, que serán las dos variables de estado. También involucrarán concentraciones de A y de B, caudal de salida y altura, y las variables de entrada serán los dos caudales de entrada de QA y QB. Poniendo estas 6 ecuaciones, que podéis pausar y mirarlas tranquilamente, no es un objetivo de este vídeo, tendré un modelo de 6 ecuaciones en el cual, pues a partir de la evolución temporal de estas dos variables de entrada, podré despejar la evolución temporal de estas otras 6 variables, 6 ecuaciones, 6 incógnitas. Para linealizarlo, yo tengo que calcular un punto de funcionamiento en el cual sustituir las no linealidades por sus rectas o planos tangentes. Utilizaremos MATLAB, el Symbolic Toolbox, VPA Variable Precision Arithmetic Solve, para que resuelva el siguiente sistema de ecuaciones. Yo tendré las 6 ecuaciones del modelo y luego, cuando todo es constante, las derivadas de las cosas serán 0 y voy a poner, por ejemplo, que quiero calcular el punto de funcionamiento cuando aquí entran 3 litros por minuto y por aquí entra 1 litro por minuto. Entonces sustituiré estas dos caudales de entrada por una constante y así tendré, pues claro, 6, 7, 8, 9 y 10 ecuaciones que me podrá fijar el valor de estas 2 y 2, 4 y 4, 8, 9 y 10 variables a una constante. Aquí ya ha resuelto, ya ha obtenido estas 10 constantes. Yo sé que las derivadas valdrán 0, que esto valdrá 3 y esto valdrá 1, claro. Y lo interesante, claro, es ver cuánto ha calculado en las otras variables. En concreto, el volumen de almacenado en este punto de funcionamiento es de 0,6375, el volumen de B es de 0,21, el caudal de salida es 4. Claro, solo podemos llegar al equilibrio si cuando entran 4 pues salen 4. Y como entran 3 de A y 1 de B, pues las concentraciones en equilibrio pues serán 75% de A y 25% de B, y la altura en el punto de funcionamiento es 1, porque así, con esta constante de salida, 4 por raíz de 1 dan los 4 litros de salida. Bien, pues ya tenemos calculado el punto de funcionamiento. Antes de linealizar, vamos a calcular la representación interna. ¿Por qué? Pues porque para simular el modelo no lineal será necesaria la representación interna, las ecuaciones de estado, y entonces nosotros vamos primero a calcular la representación interna y luego linealizarla, hacer derivadas parciales por incremento. Realmente lo podríamos haber hecho al revés. Os dejo como ejercicio propuesto que hagáis derivadas parciales por incrementos en estas 6 ecuaciones y tengáis, por tanto, un modelo linealizado de 6 ecuaciones en estas variables incrementales y que luego despejéis la representación interna del mismo, lineal. Entonces tiene que dar lo mismo primero linealizar y luego despejar la representación interna que, como hemos hecho aquí, primero despejar la representación interna y luego linealizar. En este caso, la representación interna no lineal es pedirle que con el modelo me dé una expresión de estas 6 letras en función de, claro, de las 4 que no están, que son las dos variables de estado y las dos entradas, y entonces la ecuación de estado es la expresión de la derivada del volumen de A y la derivada del volumen de B en función de estas 4 letras. La ecuación de salida yo he elegido arbitrariamente que me interesan la concentración de A y el nivel del tanque. De manera que mi modelo en 8 variables y las derivadas de 2 de ellas, pues al final he eliminado las variables que no me interesan y me han quedado el volumen almacenado que me permite simular el futuro y sus derivadas, y luego pues he despejado en función de esas dos variables las dos cosas que yo quiero como interés en mi aplicación concreta. Vamos a linealizar. Para linealizar habrá que calcular las derivadas parciales de esta ecuación respecto a todas las variables que intervienen y multiplicarlas por sus incrementos. Eso será el modelo linealizado. Y también en esta ecuación derivadas parciales por incrementos, derivadas parciales por incrementos y derivadas parciales por incrementos en todo esto. Bien, pues vamos a hacerlo. Las derivadas parciales respecto a un montón de variables las calcula el comando Jacobian de la Symbolic Toolbox de MATLAB, con lo cual pues la matriz de derivadas parciales de estas dos funciones respecto a estas dos variables, pues me dará lo que se multiplicará por el incremento de VA y esta columna se multiplicará por el incremento de VB. Entonces, como son dos ecuaciones respecto a dos variables, me da una matriz de derivadas parciales jacobiana de 2 por 2. La matriz que se multiplicará por los incrementos de entrada, pues será la matriz de derivadas parciales de esto respecto a las variables de entrada, que claro que como simplemente salían multiplicadas ya por constantes, era lineal las entradas, pues saldrá 1 la derivada respecto a QA y 0 respecto a QB, y este pues 0 respecto a QA y 1 respecto a QB, y por eso esa matriz de derivadas parciales sale esto de aquí. Vale, claro, cuando aquí salen constantes es que la expresión de la que provenía era lineal en estas variables.
En cuanto a las derivadas parciales de la ecuación de salida, hacemos lo mismo. Las dos ecuaciones de salida respecto al estado me dan esta matriz de derivadas parciales y las dos ecuaciones de salida respecto a las entradas me dan esta matriz de derivadas parciales. Esto se multiplicará por los incrementos de VA, esta columna, y por los incrementos de VB, esta columna, y esto por los incrementos de caudales de entrada, que como da cero no tendrá ninguna relevancia en el modelo. Ahora, estas matrices de derivadas parciales hay que sustituirlas en el punto de funcionamiento. Entonces, como Sol es la estructura que me ha almacenado el valor de todas las variables involucradas en el sistema en el punto de funcionamiento, si le digo al Symbolic Toolbox que sustituya en asim los valores numéricos del punto de funcionamiento que he obtenido en Sol y que evalúe todo esto para obtener una matriz numérica, pues me da que esta matriz de derivadas parciales en el punto de funcionamiento, las pendientes de las rectas tangentes en ciertas direcciones en el punto de funcionamiento es esto de aquí, y esto se multiplicará por los incrementos de estado. Al hacer lo mismo con el B simbólico pues me dará lo que se multiplicará por los incrementos de entrada en la ecuación de estado, esto dará lo que se multiplicará por los incrementos de estado en la ecuación de salida, y esto lo que se multiplicará por los incrementos de entrada en la ecuación de salida. Con lo cual, el modelo linealizado tendrá esta ecuación de estado, que la derivada del estado en variables incrementales en el modelo linealizado pues es una función del incremento de x e incremento de u, concretamente pues estas derivadas parciales en el punto de funcionamiento por el incremento de x, más estas derivadas parciales en el punto de funcionamiento por el incremento de u. Y la ecuación de salida pues va a ser lo mismo, la matriz que hemos obtenido por el incremento de x más la matriz de derivadas parciales respecto a u por el incremento de u, con lo cual estas dos líneas son el modelo linealizado en variables incrementales, y con esto ya lo tendríamos resuelto. Con lo cual ahora simplemente vamos a simular ambos modelos para comprobar si las salidas se parecen o no. Vamos a simularlo ante estas formas de onda del caudal de entrada de A y de B, que tienen esta gráfica, son arbitrarias, ¿vale? Pero están, pues en fin, alrededor de 1 el caudal de B y alrededor de 3 el caudal de A, para que las soluciones se aproximen. Y entonces la simulación de la ecuación de estado no lineal, pues compilo de simbólico a numérico con este MATLAB function y sustituyo, modelo para simular, sustituyo la interpolación de estos numeritos de entradas, y entonces pues ya con OD45 simulo este modelo donde la función del tiempo, que son las entradas, ya ha sido obtenida por puntos interpolando, y esto pues me da la simulación no lineal. Y para simular el modelo linealizado lo que tengo que hacer es dar las entradas incrementales cogiendo el vector de entradas y restándoles el punto de funcionamiento, 3 y 1. La condición inicial que tenía aquí, pues en variables incrementales, pues será la condición inicial menos el punto de funcionamiento de VA y de VB. Y luego, para simular la linealización, pues en dx dt yo lo evalúo con el estado y con las entradas incrementales interpoladas si el integrador numérico me requiere en puntos intermedios respecto a los puntos temporales que yo se los había dado. Bueno, pues con todo esto, este OD45 pues me simula, a partir de las entradas incrementales que tengo aquí y las condiciones iniciales incrementales, pues resulta en el incremento de estado simulado. Con lo cual, si comparamos ambos resultados, este es el no lineal, luego pues simulo la salida del linealizado, que claro que como me lo da en incrementos, pues tengo que deshacer el cambio de variable y sumarle los puntos de funcionamiento para tenerlos otra vez en unidades absolutas en vez de en incrementales. Y bueno, pues si los comparo, pues veo que se parecen. Aquí en las líneas punteadas están los puntos de funcionamiento en los que yo había calculado, y bueno, pues lo que me dicen mis ecuaciones es que si las entradas son tales que esto no se desvía mucho de ese equilibrio, pues el modelo linealizado aproxima bastante bien el modelo no lineal. En cuanto a las ecuaciones de salida, una vez simuladas las ecuaciones de estado, pues se sustituyen el resultado de esa simulación en las de salida. Con el MATLAB function compilo la no lineal a numérica y evalúo esa numérica en los estados simulados, y esto me da mis salidas simuladas no lineales. Y si la ecuación de salida linealizada, pues pongo los estados incrementales simulados y las entradas incrementales, me dará las salidas incrementales simuladas, que a la hora de dibujarlas deshago el cambio de variable y sumo el punto de funcionamiento para tenerlas de nuevo en unidades absolutas, con lo cual al final pues estas son la composición aquí abajo y la altura por aquí, linealizadas y no lineales, que bueno, pues que vemos que se parecen bastante, porque como los caudales de entrada pues estaban alrededor del punto de funcionamiento, del punto de equilibrio estable, tanto los estados como las salidas se mueven alrededor de ese punto de funcionamiento, de punto de equilibrio estable, y bueno, pues todo cuadra y las soluciones del modelo linealizado aproximan bastante bien en el entorno de estos puntos las soluciones originales. ¿De acuerdo? Pues esto finalizaría lo que sería la simulación. Simplemente decir que los modelos linealizados son muy utilizados en técnicas de diseño de control lineal, etcétera, de manera que con las matrices A, B, C y D que yo tengo, pues el objeto state space de la Control System Toolbox
almacena este tipo de modelo linealizado, o sea que realmente ese state space es más o menos equivalente, pero en el lenguaje de la Control System Toolbox, a haber escrito esto de aquí. Y entonces, bueno, pues lo almacena ese modelo con el comando state space, le puedo dar nombres a las variables de entrada, de salida y de los estados, y entonces, pues bueno, pues me da este tanque mezclado lin, es un objeto de la Control System Toolbox que podrá ser utilizado en manipulaciones posteriores, si yo lo guardo, por ejemplo, en este fichero .mat. Con lo cual, con esto concluimos. Hemos visto cómo linealizar un modelo evaluando las matrices de derivadas parciales y sustituyéndolas en un punto de funcionamiento donde hemos puesto derivadas a 0 y las entradas a un valor nominal, y hemos simulado con OD45, haciendo y deshaciendo los cambios a incrementos, tanto el modelo no lineal original como el modelo linealizado, para comprobar que efectivamente, si los caudales de entrada están cerca de los valores nominales, las variables de salida, como es un equilibrio estable, están cerca de los valores de equilibrio calculados, y el modelo linealizado provee de una aproximación bastante aceptable a la salida del sistema no lineal. Bien, pues esto es todo. Con esto finaliza el vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.